Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí Germán Salvatierra otra vez. Bueno, tardamos un poco en este vídeo, este es el nuevo vídeo, porque bueno, estoy dejando unos 4 o 5 días entre vídeo y vídeo para que más o menos puedan procesar un poco la información de lo que estamos hablando, ¿no? Hoy vamos a hablar de algo que se llama modos griegos. Y como dice el título del vídeo, es modos griegos, aprende modos griegos en 5 minutos. Bueno, igual no son 5, igual son 6, pero bueno, lo importante es que entiendan cómo se forman los modos y de qué se tratan los modos. Yo conocí muchos alumnos, tuve muchos alumnos de estos años de que gente que toca, gente que ya tiene un nivel tocando, ¿no? Pero cuando entramos en el tema de los modos no entienden bien, aún conociendo algunas escalas aisladas, pero no entienden de dónde vienen los modos, ni cómo se forman, ni para qué sirven, ni sobre qué acorde se toca cada escala modal, ¿no? Los modos griegos son 7 escalas donde cada escala tiene un nombre que se llama jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio. Son 7 modos. Ahora bien, en estos 7 modos lo que vamos a encontrar son escalas mayores y menores. Pero antes de todo eso vamos a ver de dónde viene lo que es el modo griego. ¿Cómo es que se forman los modos griegos? Pues nada, yo aquí hice un diagrama donde aquí tienes claramente cómo se forman los modos griegos. ¿Y cómo es esto? Ves que aquí abajo tiene la escala de Do, excepto la octava alta, ¿no? Las 7 notas únicas de la escala de Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y después debajo de cada nota tengo el número de grado, primero, segundo, tercero, hasta el séptimo. Estamos hablando de escalas que no son pentatónicas, sino que son escalas completas, porque habíamos dicho que la escala pentatónica son escalas de 5 notas y estas son escalas de 7 notas. Si no contamos la octava, son 7 notas. Ahora bien, si yo tengo las 7 notas de la escala de Do, hablamos de la escala de Do, siempre se explica sobre la escala de Do porque no tiene alteraciones. ¿Qué significa que no tiene alteraciones? Que la escala como está es la escala mayor perfecta. Es como la que viene de fábrica y que no hay que tocarle nada y viene perfectamente montada como escala mayor. Para dar un adelanto de esto es muy simple. La escala mayor, recuerden que tiene los semitonos entre el grado 3, 4 y 7 y 8. Ves que entre 1, 2, 3 está Mi Fa, que es el semitono natural Mi Fa. Y entre el 7 y el que sería el siguiente, es el octavo, que es el Do, estaría el otro semitono. Ahora bien, yo tengo la escala aquí. Lo que voy a hacer ahora, que es lo que se llama desarrollo modal, es coger cada una de las notas, ¿sí? Y desde esa nota construyo la octava ascendente. Y me queda Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, y así hasta la octava ascendente. ¿Ven que nos quedan 7 escalas? Pues amigos, estos son los modos griegos. Esto que está aquí. Creo que no llevamos ni 2 minutos hablando de esto o 1 minuto. Esto claramente es muy fácil entenderlo así, que es una familia de escalas que se monta sobre la escala mayor y sobre cada nota de la escala monto su octava ascendente. Y me quedan 7 notas. Ahora bien, esto lleva más tiempo el desarrollo a la hora de tocarlo, porque a mí personalmente me sirvió mucho para el tema de improvisación y para el tema de poder solear sobre un acorde. Porque tú cuando tocas un acorde y te dicen, bueno, venga, tócate un solo sobre eso, tócate una intro sobre estos acordes y después vamos a la canción. Claro, tú tienes que saber qué acorde es el que estás tocando, de qué acorde se trata, cómo está montado el acorde, si es mayor, menor, si es con séptima mayor, séptima menor, si es un acorde alterado, bueno, ya veremos más adelante todo ese tema. Y entonces, tú le asocias esa escala y tú tienes la garantía de que esa escala, tocando las notas dentro de esa escala, vas a sonar afinado dentro del acorde que está sonando atrás. Y no, digamos, pasar la vergüenza de que estoy buscando la nota, a ver, doy, buscando de oído, a ver si me suena. No, el camino, yo creo, el mejor camino sería que uno tenga claro qué escala va sobre cada acorde, ¿sí? Entonces esta es una excelente forma de comenzar. Los modos griegos aquí los tienen. Ahora bien, tenemos 7 escalas, ¿sí? Y ven que dentro de las escalas hay círculos, vale. Esos círculos que aparecen son la nota que caracteriza el modo. Apúntenlo a esto o ténganlo en la mente. Es la nota que caracteriza el modo. Por ejemplo, en la primera y en la sexta escala no hay círculos. Esto es muy simple porque la primera es la escala mayor de toda la vida, ¿no?
Y la sexta escala es su escala menor relativa, que se forma con las mismas notas y que está dentro de la misma tonalidad que la escala de La. Esta sería la escala menor y esta es la escala mayor. Hablamos de la mayor, digamos, de normal, y la menor se le llama menor antigua, lo que luego se le va a llamar modo eólico, pero es igual a la menor antigua. ¿Y qué pasa con las demás notas que tengo aquí? Las que están marcadas. Pues es muy simple. El segundo modo, que es el modo dórico, acuérdense que es jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio. Y aquí empezaría el jónico y para adelante, ¿no? Y lo mismo para atrás. Ahora, en el segundo grado, que tengo la escala dórica, está marcada la sexta. ¿Por qué? Porque el modo dórico es una escala menor con la sexta mayor. Así de simple es. El tercer grado, o la tercera escala, es la escala frigia, y es una escala menor, ¿con qué? Con segunda menor. Cuando una escala menor tiene segunda mayor. Y aquí la marcamos en el anterior, en el dórico, como sexta mayor, porque una escala menor natural o antigua tiene sexta menor. El cuarto grado es una escala mayor, ¿sí? Que tiene marcado el Si, que es la cuarta aumentada, es una escala mayor con cuarta aumentada. Un modo lidio es una escala mayor con la cuarta aumentada, ¿sí? Y el sexto grado tenemos, el quinto grado, el modo mixolidio, muy usado en el blues y en el jazz también, que es la escala mayor con ¿qué? Con la séptima menor, cuando una escala mayor normal tiene séptima mayor. El sexto grado es la escala menor antigua, que se llama modo eólico, que es la escala menor básica, la escala menor antigua o escala menor natural también se le llama. Y el séptimo grado se llama modo locrio, y lo que tiene es la segunda menor, al igual que el frigio, pero tiene otra particularidad, que es la quinta. La quinta es disminuida. Estas son las notas que forman los modos, y estas son las notas particulares, las notas especiales que hagan que ese modo suene así, ¿sí? Aunque tú le cambies una nota o un intervalo a una escala cualquiera, cambia completamente el carácter de la escala. Es increíble, pero ese solo intervalo está definiendo el carácter de la escala y la sonoridad, ¿sí? Por eso en la escala en el blues o en el rock o en el mismo jazz se utiliza mucho el modo mixolidio, que es el quinto grado, ¿sí? Que es una escala mayor con séptima menor. Esa séptima menor le da ese toque blues. Acuérdense de esto. Por eso los acordes de blues básicos son acordes de séptima. ¿Qué es un acorde de séptima? Es un acorde dominante. Y un acorde dominante, ¿ve que está en el quinto grado? El acorde dominante es un acorde, como había dicho, es un acorde que busca resolución, ¿sí? Entonces, todos los acordes que están en el quinto grado son acordes dominantes. Y en este caso es un acorde con séptima menor. Es un acorde mayor con séptima menor. Así de simple es esto. Luego más adelante veremos otros vídeos donde hablaremos de cada modo y vamos a desmenuzar cada modo, ¿sí? Habrá un vídeo para jónico, para dórico, para todos los modos, ¿sí? Para ver cómo se toca, pero muy importante que entiendan esto, de cómo se forman los modos griegos. Es una familia de escalas montadas sobre una escala base, que es la escala mayor, y sobre cada nota monto la octava ascendente y me quedan estas 7 escalas. Esto te abre mucho la cabeza a la hora de meter un arreglo sobre una base o para improvisación, y también el saber qué escala hay debajo de cada acorde, que muchas veces pasa que a los bajistas nos dicen, mira, tú tocas La, tú tocas Mi bemol, claro, pero tú no sabes qué acorde es, o sea, son notas sueltas. Entonces esto lo que hace es que te ponga un poco en perspectiva, o tienes ya la información de que cuál es la escala que voy a tocar debajo de ese acorde. Eso es muy importante porque ya tienes un diálogo, digamos, de armonía un poco, digamos, más avanzado. No eres el bajista que le dicen toca las tónicas y ya está, sino que tú ya conoces armonía, ¿sí? Siempre y cuando el guitarrista no toque solo quintas, ¿no? Las quintas la típica quinta son 2 notas, un intervalo, y no sepa acordes, si el acorde es mayor, si es menor, si es un acorde dominante, si es un acorde aumentado, todo ese tipo de cosas. Entonces tú, del momento que te dicen eso, tú lo tienes claro. Otra cosa muy importante, esto de los modos también te hace saber si 2 acordes
tienen que ver entre sí para ver si hay una escala en común para tocar sobre esos dos acordes y no mandarse la cagada de cuando venga el otro acorde y se utilice otra escala porque se cambie de tonalidad, que eso se llama modulación, se genere el desagradable efecto de la desafinación. ¿Sí? Pues nada, amigos, este video es corto, pero se habló de algo muy importante. Tienen que tener claro esto que hablamos de los modos para luego empezar a tocarlos. Si no entendemos de dónde vienen y si no sabemos cuál es la nota particular de cada modo, vamos muertos. Antes de empezar a ver los dibujos sobre el bajo, y después, claro, tú no entiendes para qué sirve cada cosa y entonces no lo vas a estudiar y no lo vas a poder procesar y por ende tampoco lo vas a poder llevar al mundo real, como digo yo, que es tocar en el local de ensayo, en la sala de ensayo o con quien sea y poder entender cuál es la escala que va sobre ese acorde de modo que yo puedo meter un arreglo, una frase. ¿Me entiendes? Pues nada. Será hasta la próxima, les mando un abrazo inmenso, no se olviden de suscribirse a mi canal y vayan soñando con esto, que es muy importante. Hasta pronto.